Buenas tardes ya a todos. Quisiera agradecerles su presencia aquí y pasar rápidamente al contenido de esta conferencia de prensa. Como saben ustedes, he mantenido esta mañana una reunión con los principales colaboradores que tengo en materia de política económica. Se trataba de analizar la situación por la que atraviesa hoy los mercados financieros, una situación que se caracteriza, como desde hace algunos días, por su volatilidad, por su inestabilidad. Es verdad que la decisión de Standard & Poor's del final de esta semana ha acentuado esa inestabilidad y que hoy todas las previsiones hacían pensar que habría un lunes muy difícil en las bolsas y en los mercados de deuda. Parece que no está siendo así. No deja de ser difícil, pero parece que las previsiones no se han cumplido. Incluso en el caso de la deuda parece que en lo que se refiere, por ejemplo, a España, las cosas están mejor que hace algunos días. Sin embargo, como dije el viernes en una conferencia de prensa, la inestabilidad está ahí. No creo que las expectativas negativas del lunes no se hayan cumplido, nos permitan decir que se ha acabado la inestabilidad financiera. Habrá que estar muy atentos y seguir trabajando en los próximos días porque, repito, no se han cumplido las expectativas negativas, pero qué duda cabe que la inestabilidad no ha desaparecido de los mercados mundiales. Vamos a ver cómo abre esta tarde Wall Street y cuál es el reflejo de la apertura de la bolsa norteamericana sobre las bolsas europeas, que no habrán cerrado para ese momento. Lo que es verdad es que, en todo caso, no se han cumplido las previsiones más negras que había para este lunes, lo que, repito, no significa en modo alguno que la inestabilidad haya desaparecido de nuestro panorama financiero. Y no se han cumplido en buena medida porque ha habido un trabajo durante el fin de semana de las distintas instituciones europeas, norteamericanas, gobiernos, bancos, Banco Central, instituciones que han venido haciendo su trabajo y que han impedido que esas previsiones negativas para hoy se cumplieran. Los gobiernos han estado presentes en toda esta actividad de fin de semana y eso me llega a una primera conclusión que quisiera realizar en esta comparecencia de prensa, y es que es verdad que la inestabilidad tiene su origen en el sistema financiero, pero no es menos cierto que los gobiernos pueden, a través de sus mecanismos de actuación política, pueden mitigar esa inestabilidad, corregir los efectos de esa inestabilidad. En resumen, que caben soluciones políticas para problemas que tienen su origen en el mundo financiero, que a su vez se mueve por decisiones políticas que en su momento se tomaron. En resumen, que la política está ahí y que, como vengo diciendo en estas últimas semanas, las grandes decisiones políticas permiten aliviar, mejorar, en definitiva, salir al paso de estas inestabilidades financieras que tienen su origen a veces en decisiones políticas equivocadas que se tomaron hace algún tiempo. Los gobiernos han hecho sus trabajos, también las instituciones financieras como el BCE han hecho su trabajo, y el resultado es que un lunes que se preveía un lunes negro está resultando bien distinto, aunque, repito, la inestabilidad financiera está ahí y habrá que esperar a los próximos días, incluso semanas, para ver cómo evoluciona definitivamente. Primera conclusión. Segunda, entro ya en el plano propiamente español. Es verdad que hay un trabajo internacional a realizar, que se está haciendo. Hay también un trabajo europeo a realizar, que se ha venido realizando esta semana. Las crisis económicas no se van de vacaciones y, por tanto, quienes tienen que estar al frente de las políticas para resolver esas crisis tampoco se pueden ir de vacaciones y esta semana está bastante claro que esto es así. Europa tiene cosas que hacer y es importante que desde el Gobierno español, también desde el Partido Socialista Obrero Español, se presione a las distintas instancias europeas, sean gobiernos, sean parlamentos, para que lo que tienen que hacer lo hagan rápidamente, y me refiero básicamente a las decisiones que se adoptaron en el Consejo del día 21 de julio y que tienen como sentido fundamental salir al paso de la crisis griega y, por tanto, terminar con las incertidumbres sobre la deuda pública griega. Estas cosas hay que hacerlas. Y igual que esta semana hemos estado encima todos de las instituciones europeas, de los gobiernos europeos, hay que continuar trabajando en esta dirección. Por tanto, ya les anuncio que en lo que se refiere al Partido Socialista, lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con todos los partidos socialistas de la Unión Europea, también con el Partido de los Socialistas Europeos, para que desde los distintos ámbitos en los que cada uno nos movemos
demos toda la prisa o pongamos toda la urgencia posible para que se hagan efectivas las medidas del Consejo del día 21. Piensen ustedes que hay partidos socialistas que están en los gobiernos, que gobiernan. Todos están en los parlamentos. El Partido de los Socialistas Europeos está en el Parlamento Europeo. Son todas ellas instancias que tienen que ponerse a trabajar para que los acuerdos del día 21 se cumplan cuanto antes. Y, por tanto, lo que vamos a hacer es urgir a los partidos socialistas a que estos acuerdos no solo no se obstaculicen, sino que además se tramiten con celeridad, porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, la resolución de la incertidumbre griega, el despejar definitivamente la llamada incertidumbre griega, que duda cabe que va a contribuir a tranquilizar a los mercados y acabar con esta inestabilidad que está presente desde hace algunas semanas, casi meses, en los mercados financieros. España tiene, de todas maneras, que hacer sus cosas. El que la crisis sea global no quiere decir que no podamos hacer nada. Al contrario, se pueden hacer cosas, y de hecho vengo haciendo referencia a algunas de ellas, en el ámbito internacional, en el europeo, pero también en el ámbito doméstico. Nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Y lo mejor que puede hacer España para contribuir a que esta crisis o esta inestabilidad financiera se aclare, disminuya, desaparezca, es hacer o cumplir sus objetivos, los que tenemos marcados para salir de la crisis económica. Y, por tanto, igual que les decía antes, las crisis no se van de vacaciones, los gobiernos tampoco en este caso, y desde luego el Partido Socialista no se va de vacaciones, y algunas reflexiones que voy a hacerles a ustedes tienen que ver con esta idea fundamental. España tiene que seguir haciendo sus trabajos, sus tareas, tiene que alcanzar los objetivos que se ha marcado, y eso es lo mejor que podemos hacer desde nuestro país, primero para salir de la crisis en la que estamos, aunque la economía esté creciendo todavía lo está haciendo de forma insuficiente, y segundo para contribuir a disminuir la situación de inestabilidad financiera que vive el mundo. Por eso creo que es importante apoyar públicamente las medidas que el Gobierno, por boca de la vicepresidenta ayer, ha anunciado para un Consejo de Ministros que se va a celebrar el día 19. No son medidas que conocemos ayer por primera vez. El 29 de julio en el Consejo de Ministros el presidente del Gobierno ya las anunció, pero es verdad que algunas se han concretado en el día de ayer y se concretarán aún más cara al Consejo del día 19. Y son medidas que caminan hacia la consecución de los tres objetivos que me parecen fundamentales. Esperamos un poco. Ahora, gracias. Una rueda de prensa sin un teléfono que suene no es una rueda de prensa. O sea que, por tanto, estaba ya, de hecho, echándolo de menos. Repito, entonces, hacia los objetivos que tenemos como país para salir de la crisis. Primero, consolidación fiscal, o dicho de otra manera, el cumplir nuestros objetivos de déficit, y para ello se ha anunciado una serie de medidas que lo que van es a reforzar el cumplimiento de esos objetivos de déficit. En segundo lugar, la reestructuración de nuestro sistema financiero, que conviene hacerla en tiempo y forma, y unos plazos que hay que cumplir, perentoriamente tenemos que cumplirlos. Y en tercer lugar, medidas que lo que tratan básicamente es de traducir nuestro crecimiento económico en empleo. Y la medida que el Gobierno está estudiando de flexibilizar los horarios en los contratos a tiempo parcial, qué duda cabe que caminan en esa dirección, convertir crecimiento económico en empleo en las condiciones más rápidas posibles. Junto a ello, creo que es muy importante que las comunidades autónomas sigan comprometidas con sus objetivos de déficit y que, como ha dicho la vicepresidenta económica del Gobierno, es muy importante que la regla de gasto, cualquiera que sea la fórmula final que cada comunidad autónoma decida adoptar, se apruebe cuanto antes para que todo el país en su conjunto, las administraciones públicas en su conjunto, se comprometan con ese objetivo de déficit, repito, que resulta ineludible en momentos como los actuales. La pregunta sería, ¿se puede hacer algo más? Se puede hacer algo más. Saben ustedes que, los de ustedes que vieron mi discurso del día 9 de julio, cuando presenté los elementos básicos de mi programa como candidato, hablé de la concertación social, dije hasta qué punto para el Partido Socialista la concertación era un instrumento fundamental para todo, que era muy preferible, mucho mejor que el enfrentamiento, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones laborales, y en aquel momento apunté una idea que quería concretar ahora. Dije que creía que tenía que haber una concertación también
en el ámbito de lo que llamaríamos la política de rentas, es decir, salarios-beneficios. Bien, yo creo que estamos viviendo una situación enormemente trascendente desde el punto de vista económico y seguramente es un momento idóneo, oportuno, para que, respetando la autonomía de las partes, naturalmente, sindicatos y empresarios se reúnan para pactar una auténtica política de rentas, para revisar los acuerdos que tienen, y adecuarlos a la situación económica que estamos viviendo en este momento. Saben ustedes que hay un acuerdo salarial para el 2010, 11 y 12. Es un acuerdo que creo que debería revisarse, y junto a ese acuerdo debería revisarse también la política de rentas que se refiere a los beneficios, la política de beneficios. En otras palabras, ¿qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo que, con carácter urgente, sindicatos y empresarios, en el ámbito de su autonomía que la tienen, se reúnan para hablar, discutir y acordar una política de rentas que incluya la moderación salarial, que garantice competitividad y, por tanto, empleo, y la moderación de beneficios, en el sentido de que estos se reinviertan para conseguir empleo. Política salarial y política de beneficios concertada al servicio de la competitividad y de la creación de empleo. Y creo que esa es una propuesta que ahora conviene realizar y que conviene poner en marcha lo más rápidamente posible, repito, respetando la autonomía de las partes. Hay un acuerdo, efectivamente, hay un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, un acuerdo que incluye cláusulas de revisión, comisiones para revisión. Hay también una nueva instancia de discusión de las políticas de rentas creadas en el último decreto ley que aprobó el Gobierno sobre negociación colectiva. Es decir, hay instrumentos jurídicos, instrumentos legales para poner en marcha esta propuesta que estoy haciendo, y creo que la urgencia es evidente. Cuanto antes seamos capaces, sindicatos, empresarios, con la ayuda del Gobierno, si procede, de alcanzar un acuerdo sobre rentas, repito, que modere salarios y modere beneficios al servicio de la creación de empleo, es decir, de la competitividad de nuestra economía, cuanto antes mejor. Y sería importante que eso lo hiciéramos ya, y que fuera una medida más que sumar aquellas que el Gobierno ha anunciado en el día de ayer y que se verán en el Consejo de Ministros del día 19. En resumen, una política de rentas concertada que lo que trata básicamente es de mejorar la competitividad de nuestra economía y la creación de empleo. En última instancia, el mensaje que tratamos de lanzar desde el Partido Socialista es muy sencillo. A los trabajadores se les dice no se trata de ganar más, y a los empresarios no se trata de ganar más, se trata de que salarios y beneficios se moderen al servicio de la creación de empleo, o lo que es lo mismo, al servicio de la competitividad de nuestra economía y, por tanto, de la creación de empleo. Ese sería el mensaje, un acuerdo sobre rentas que creemos que sería enormemente importante en este momento y que sería muy bienvenido por parte de todos quienes están mirando la marcha de nuestra economía. Hasta aquí lo que quería plantearles, y a partir de este momento me pongo a su disposición para lo que a su vez quieran plantearme ustedes a mí.